A ver, grabando. En este ejercicio del circuito, ya te dice de que un jovencito tiene un sistema eléctrico, ya en el cual tiene una lámpara de 4.5 voltios y de potencia 2.5 watts, ya tiene una fuente, una batería de 12 voltios. Entonces, lo que quiere él es colocar una resistencia R en serie a esta lámpara y quiere saber el valor de esa resistencia que va a conectar en serie con esta lámpara, ¿ya? Con esta lámpara de 4.5 voltios y de 2.5 watts de potencia. Entonces, él quiere hallar esta resistencia. Lo que está en rojo es lo que está planteado. Muy bien. Entonces, si yo tengo como dato esta lámpara o foquito que tiene una tensión o un voltaje de 4.5 y una potencia de 2.25 watts, significa que esta flechita verde circular es la corriente eléctrica. Por todo este circuito va a fluir, a transportar una corriente eléctrica I. ¿Ya? Como está en serie, este foquito va a ofrecer una resistencia, a lo que está en verde, va a ofrecer una resistencia 1. Entonces, y también esta resistencia que queremos hallar sería la resistencia 2. ¿Ya? Entonces, en un circuito eléctrico en serie, la resistencia total del circuito sería la resistencia 1 del foco más la resistencia 2 que quiere instalar. Entonces, al tener una corriente que recorre el circuito, va a ser la misma corriente. Entonces, ¿qué debo hacer? Esta misma corriente que sale de acá de la batería de 12 voltios va a recorrer la lámpara y va a recorrer esta resistencia 1 y esta resistencia 2. Muy bien. Como aquí tengo este dato en la lámpara, entonces utilizo los datos de la lámpara. Tengo el voltaje y tengo la potencia. Entonces utilizo la ley de Watt. Aquí está. Potencia, voltaje, intensidad. ¿Tengo la potencia? Sí. ¿Tengo el voltaje? Correcto. Entonces aplico la ley de Watt. La potencia es 2.25, el voltaje es 4.5. Entonces hallo la corriente eléctrica en amperios. ¿Un medio amperios o 0.5 amperios? Entonces, si esta corriente que circula por todo el circuito va a ser 0.5 amperios. Entonces, si ya tengo la corriente de todo el circuito, ahora tengo que saber cuánto vale esta resistencia que me va a ofrecer esta lámpara. Entonces, aquí calculo ahora usando la ley de Ohm, V I por R. Entonces, la resistencia va a ser igual voltaje entre intensidad. ¿Ya? Entonces, aquí está. La resistencia 1 sería voltaje entre intensidad. Ya tengo el voltaje que es 4.5. La intensidad lo acabo de calcular. Entonces 4.5 entre 0.5. Me sale 9 ohmios. Entonces esta resistencia 1 vale 9 ohmios. La resistencia total del circuito va a ser la suma de las dos. R1 más R2. Y yo la que quiero calcular es esta, la R2. Ya tengo la R1. Muy bien. Entonces como he aplicado la ley de Ohm para hallar la resistencia 1, entonces, la resistencia total del circuito va a ser el voltaje y la intensidad. Ya tengo el voltaje total del circuito, que es 12 voltios. Tengo la intensidad total del circuito, que es 0.5 amperios. Entonces, puedo hallar la resistencia total del circuito. Entonces, el voltaje total del circuito es 12. La intensidad total es 0.5. Eso me halla una resistencia total de 24 ohmios, que es lo que estábamos calculando, pero no cuadraba en las respuestas. ¿Por qué? Porque no me pedía la resistencia total del circuito, me pedía la resistencia que debe estar conectado en serie a la lámpara, que es este R2. Entonces, como ya sé que la resistencia total vale 24 ohmios, entonces esta resistencia total es R1 más R2. Ya conozco el valor de R1, que es 9 amperios, entonces simplemente le resto a la resistencia total y me sale 15 ohmios, que es la respuesta que está ahí en tu revista. Entonces, esa es la forma como llegan a determinar que esta resistencia R2 vale 15 ohmios. ¿Por qué? Porque es la resistencia
que le voy a restar a estos 24 ohmios, que es lo que estábamos calculando como resistencia total del circuito. Pero en el circuito hay dos resistencias que están conectadas en serie. La resistencia del foquito, que ya la calculamos, 9 ohmios, y la resistencia que va conectada en serie a esta lámpara, que no sabemos cuánto es, ¿ya? Que eso es lo que estamos buscando. La resistencia total del circuito sí la podemos calcular. ¿Por qué? Porque ya tenemos el voltaje y tenemos la corriente. Entonces, con eso lo estamos calculando. Y esa es la razón por la que sale 15 ohmios.